Buenas tardes. Estamos en la mesa número 3 del seminario, del octavo seminario de lingüística forense. Esta mesa va a ser sobre el perfil lingüístico del hablante. Estaba inicialmente programada para 3 ponencias. Desgraciadamente, la ponencia de Raquel Meister no se puede presentar por cuestiones técnicas ajenas a nuestra voluntad. Entonces, vamos a tener exclusivamente las dos primeras pláticas. La primera corresponde a Esteban Carmona Chávez, que ya está presente aquí. Él es alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido alumno de la doctora Fernanda López Escobedo, y ya después tendremos la siguiente plática. Entonces, empezamos, Esteban. Mi ponencia se titula Análisis de la desinencia en S de la segunda persona singular del pretérito perfecto de indicativo como posible caracterizador de hablantes dentro del español de la Ciudad de México. Bueno, este proyecto inicia con la propuesta de clasificación de un banco de voces con fines de identificación forense propuesto por la doctora Fernanda López Escobedo. En este artículo se habla del uso de marcadores lingüísticos para reducir el número de falsos positivos y falsos negativos en comparaciones automatizadas en una base de datos, ¿no? Estos marcadores son 17 los que se proponen, son a nivel fónico, y uno de los marcadores propuestos es la desinencia en S de la segunda persona singular, que es el que escogí para realizar mi investigación. Como pueden ver ahí, son uno de los ejemplos donde se ve el fenómeno, que es en las conjugaciones como dijiste, hiciste o pensaste. Y ejemplos, no es que les dijiste que les habían dado un tequichazo, ya hiciste 10. Me parece que este fenómeno es muy evidente, se encuentra en la población de la Ciudad de México y creo yo que todos lo hemos escuchado, ¿no? Cuando uno va en transporte público, a comprar provisiones al mercado, a los supermercados, o incluso un familiar puede hacerlo. En mi caso, mi padre lo hace y también por eso me impulsó a investigar más sobre este fenómeno. Incluso puede llegar a ser motivo de corrección. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? No se dice dijiste, se dice dijiste. Y por este motivo lo escogí. No cambia. Bueno, mis objetivos, uno de ellos es identificar en qué sector poblacional está más presente de acuerdo con las variables que establezco en este estudio, y así obtener un panorama del nivel de pertinencia del uso de esta desinencia como cazador de hablantes dentro de la Ciudad de México, y asimismo el uso como marcador en bases de datos, ¿no? Bueno, en la conjugación verbal, en este caso, la de la segunda persona singular, entonces cantas, cantabas, cantarás, cantarías, cantes, cantares, cantaras o cantases. Y el único que no cuenta con esa S final es el pretérito perfecto, cantaste, ¿no? En este caso, buscamos que la desinencia se encuentre más orientada a una de las variables que usamos para reducir el grupo con el que se compararían estas bases de datos, ¿no? Entonces, esto nos daría una idea de qué tan probable sería la presencia de la desinencia en, digamos, hablantes hombres de edad de 20 a 35 años, ¿no? Una desinencia es este segmento al final, ¿no? Como los ejemplos que marco ahí abajo en rojo, se añade la raíz de una palabra y generalmente dan información sobre género, número, y en los nombres y en los verbos también actúa con persona, número, tiempo y modo. Aquí lo que hace la gente es, bueno, el hablante hace una analogía con el resto del paradigma y dice, pues si todas las conjugaciones llevan S en segunda persona singular, pues esta también la lleva, ¿no? Al respecto,
Killis y Bertolotti están de acuerdo con la propuesta de que es una analogía con el resto del paradigma, pero hay otros autores que proponen que este fenómeno puede producirse adicionalmente por la influencia del paradigma verbal voceante, ¿no? Ahí en este caso, hiciste, hicisteis, serían, serían esas conjugaciones voceantes, pero eh, los autores están más de acuerdo en que es una analogía con el paradigma. Aquí, aquí les pongo una cita de Yolanda Lastra, que a mi parecer apoya la idea del trabajo en el que se busca la distinción entre hablantes, ¿no? Se las leo. La lengua es un marcador simbólico de la identidad sociocultural de cada nación y es mediante el uso de ella que un individuo puede sentirse miembro de un grupo y de la misma manera ser discriminado de otros. ¿No? En este caso, basado en estos rasgos, bueno, yo busco el, el agarrar estos rasgos como la desinencia en ese y identificar hablantes, ¿no? Que se discriminarían de otras áreas para dar más relevancia a cierto grupo. Bueno, las variables que estoy usando para este estudio son las siguientes. Sexo, hombre y mujer. Edad, 20 a 34 años, 35 a 54 años y de 55 años en adelante. Nivel de instrucción, máximo educación primaria, máximo educación media, que sería secundaria y bachillerato, y educación superior de universitaria en adelante. En este estudio he decidido juntar las variables de edad de 20 a 34 y de 35, no, de 35 a 54 y de 55 años en adelante, lo que los resultados preliminares mostraban una poca diferenciación entre estas edades, no mostraban diferencias significativas más bien, y estoy usando dos corpus, el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México y el corpus CLOE, México, llevado a cabo por el Seminario de Lingüística Forense de la UNAM. Estas variables las escogí porque me parece que son objetivas, son medibles y por lo tanto comparables entre sí. Los corpus ambos manejan estas variables, entonces sería una comparación directa. En la variable, bueno, primero voy a dar una descripción rápida del CLOE México. El corpus cuenta con 98 entrevistas al momento del corte para este estudio. Como se ve en la gráfica de la izquierda, existe una distribución entre hombres y mujeres del 59% mujeres y 41% hombres. Y en la variable de edad contamos actualmente con 45 de 20 a 34 años y con 41 personas de 35 a 54 años y 12 personas de 55 años en adelante. Actualmente tuvimos dificultades para seguir consiguiendo material por la pandemia que está viviendo el país, entonces está dificultado un poco el seguir recolectando datos. Dentro de la variable edad, en el corpus, se puede ver que los hablantes que presentan el fenómeno se ubican en el 7% de los hablantes de 20 a 34 años y el 15%, que es el doble, en los hablantes de 35 años en adelante. Aquí en la comparación de la variable sexo, dentro del CLOE, se observa que las mujeres tienden a incluir más la desinencia en el habla que los hombres, ¿no? En este caso es un 16% contra un 5%, ¿no? Entonces, los hombres, así, basado en esta gráfica, se ve que lo hacen menos que las mujeres. Y aquí está la variable que a mi parecer es la que más relevancia da al estudio con la desinencia en S, porque como pueden observar ahí es un 75% el porcentaje que presenta la instrucción bajo, que les recuerdo es máximo primaria, comparado con el nivel medio, es una diferencia mayor, y ya del nivel medio al nivel alto es únicamente una diferencia del 11%, pero el nivel bajo sobresale mucho. Como les mencionaba, el corpus con el que estoy haciendo la comparación es con el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México. Este corpus
cuenta con 108 entrevistas. Su distribución es equitativa, como pueden ver, 54 hombres, 54 mujeres, 50%, 50%. Y la variable edad igual tiene 36 hablantes por edad, por rango de edad. Este corpus fue coordinado por Martín Butragueño y Yolanda Lastra. Se llevó a cabo de 1997 a 2007. Para este corpus únicamente tuve acceso a las transcripciones, que son de acceso libre en la página del corpus sociolingüístico. Este es un ejemplo de cómo se encuentran en las transcripciones, ¿no? Entonces, ahí ellos sí ponen la S, de manera que yo pude identificar esa presencia de la S, ¿no? ¿Dónde estuviste? El día que viniste, comparaste y agarraste, ¿no? De esta manera llevé la cuenta de las incidencias que tenían y quién la presentaba, a qué área pertenecía, si eran hablantes de nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Y aquí mismo hice las tablas con la variable edad. Aquí, a diferencia del CLOE, el porcentaje está invertido. El 31% de los hablantes de 20 a 34 presentan la variable, el fenómeno, la desinencia en S, mientras que en el CLOE era los hablantes de 20 a 34 el porcentaje menor, ¿no? Aquí es 21% de 35 años en adelante. En la variable sexo es equitativo en el corpus sociolingüístico, 24% y 24%. Aquí podríamos decir que no hay alguien que lo presente más que el otro. Y el nivel de instrucción, nuevamente se alcanza a ver que el nivel bajo presenta mayor porcentaje de incidencia que el nivel bajo y que el nivel alto y el nivel medio, perdón. Es más del 20% de diferencia en este caso. Y después, si unos cruces entre sexo y edad, aquí notamos que en la variable hombre, de 35 años en adelante, en el CLOE no hay incidencias de hombres en ese caso, ¿no? El resto de porcentajes no presentan mucha diferencia, una diferencia significativa, pero se puede ver que en todos existe la desinencia. Aquí, en la comparación de nivel de instrucción y sexo, sí se ve ya que las mujeres de nivel bajo son las que presentan más la desinencia, los que hacen más, pero igual se ve que están en todas las áreas, ¿no? Nivel alto, nivel bajo, nivel medio. Sin embargo, en el CLOE, quizá por una cuestión de falta de personas para esas áreas, puede mostrar un porcentaje bajo, pero seguiré continuando con la investigación y se entrevistará a más personas. En la variable de nivel de instrucción edad, se ve nuevamente que es el nivel bajo, nivel de instrucción bajo, el que presenta mayor incidencia del fenómeno en las edades de 20 a 34 años, en ambos corpus, ¿no? El nivel alto incluso llega a ver 0%. En el CLOE México, pero en el corpus sociolingüístico sí hay incidencias de nivel alto. Bueno, para terminar, en mis conclusiones pongo que encontró más presencia del fenómeno S en la población con nivel de instrucción bajo, seguido de nivel medio, por lo que la desinencia en S sí se puede utilizar como descriptor de esta población. Y como segunda conclusión puse que el mayor porcentaje del sector de mujeres fue de instrucción bajo. Entonces, el nivel de instrucción es una variante muy importante para definir en qué sector de la población se presenta, seguido por las mujeres, ¿no? Pero no hay que dejar de lado que se presenta en todas las áreas, ¿no? Simplemente se presenta más en este nivel de instrucción. Y bueno, en bibliografía sería todo por mi parte. Muchas gracias, Esteban, por la presentación que nos presentaste. Fue interesante. Hay algunas preguntas, pero como es la dinámica en el seminario, estas van a ser al final de la última ponencia, que es la que sigue, de Margarita. Te pido, por favor, si puedes dejar de compartir tu pantalla. Sí, ya.
Y entonces pasamos a la siguiente plática, que es la de Margarita Mota, que igual en el mismo tema de perfil lingüístico del hablante. Margarita es estudiante de la Universidad de la UNAM, tanto a nivel de maestría, está aplicando para el doctorado, entonces nos va a hablar sobre su tema, en uno de los tantos temas que ha trabajado. Adelante, Margarita. ¿Me escucho? ¿Sí? Sí, un poquito lejano. A ver, a ver, ¿así está mejor? Un poco mejor. Bueno, espero y me pueda escuchar. Ok, bueno, ya voy a comenzar mi ponencia. Buenas tardes a todos. Vi en los comentarios que decían que desde Honduras nos están escuchando. Entonces, bueno, voy a empezar. Mi ponencia del día de hoy es una aproximación a los adverbios terminados en mente como posibles descriptores de hablante en dos variantes del español de México. Y primero, ¿por qué estoy en esta mesa? Necesitamos partir del concepto de perfilamiento lingüístico. Y el perfilamiento lingüístico consiste en el análisis del habla o escritura de una persona para poder caracterizarla, ya que se puede establecer dialecto, religión, sexo, clase social, edad, como lo vimos en el trabajo de Esteban. Bueno, en algún mencionó lo de edad. Y aquí vemos que Shui, del 2014, nos señala que el perfilamiento lingüístico se encuentra a cargo de la dialectología, lexicografía y sociolingüística. En este caso, mi trabajo se encuentra dentro de la sociolingüística. Bueno, entonces es por eso que este trabajo se encuentra dentro de esta mesa. La pregunta de investigación de la cual partí fue, ¿los adverbios terminados en mente podrían ser descriptores de hablantes en las variables sociales, edad, nivel de instrucción o sexo? Y para ello utilicé dos corpus. El corpus sociolingüístico de la Ciudad de México, que también fue utilizado por Esteban, y lo pueden encontrar, solo lo buscan, corpus sociolingüístico de la Ciudad de México, y las transcripciones se encuentran en una página de libre acceso. Y utilicé el corpus del el habla de Monterrey. Para tener acceso a este corpus, necesitan mandar una carta para que se los puedan proporcionar. Ok, estos son los dos corpus que utilicé y los utilicé porque tenían las variables sociales que a mí me interesaba estudiar, que era edad, sexo y nivel de instrucción. Aquí podemos ver en esta tabla los 20 adverbios terminados en mente, que eran los más frecuentes tanto en el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México como en el habla de Monterrey. Como vemos, es prácticamente los mismos, solamente que en diferente frecuencia. Aquí tenemos los 20 adverbios tanto en un corpus como en el otro. Y aquí tenemos los números de cuántas apariciones tuvimos de los adverbios terminados en mente. Tenemos 2,680 ocurrencias en el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México. En el habla de Monterrey, 2,258 ocurrencias. En cuanto a lexemas, solo fueron 233 y en el habla de Monterrey fueron 190 lexemas. También solo encontramos adverbios en un corpus o en otro. En el caso que solo adverbios que solo aparecieron en el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México fueron 103, mientras que en el habla de Monterrey fueron 60. Y ambos compartían 130 adverbios de mente. Ahorita vamos a ver un poco cuáles son los que comparten y cuáles son únicos en cada uno. Aquí vemos los que comparten tanto el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México como el habla de Monterrey. Aquí vemos que estos son los que comparten y también vimos que eran los más frecuentes. ¿Por qué? Porque tienen diferentes funciones. Por ejemplo, tenemos finalmente o tenemos también posteriormente, últimamente, que, bueno, finalmente puede ser también utilizado para ordenar el discurso como marcador discursivo.
Ahí tal vez sea la frecuencia y que ambos lo comparten, ¿no? La segunda, bueno, esta diapositiva nos muestra los únicos en el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México. Aquí vemos que son 103 y en rojo yo les puse algunos que a mí me llamaron un poco la atención, que fueron, por ejemplo, Directitamente, que fue una aparición y que viene con un diminutivo. Y aquí un préstamo, Undergroundmente, que se encuentra en el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México. En el caso de los adverbios que solamente se localizaron en el habla de Monterrey, fueron estos 60. Aquí señalé, por ejemplo, que tenemos un adjetivo superlativo como clarísimamente, y también vemos aquí últimamente, estaba en un contexto que habla de una valoración, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pruebas estadísticas utilicé para saber si eran utilizadas más por qué hablantes? Fueron las siguientes. Primero, antes de hacer las pruebas estadísticas, tuve que normalizar mis datos. ¿Cómo lo hice? Primero es por el total de palabras en cada entrevista. Después, se conservaron solo las intervenciones de los informantes, no del entrevistador. Y las pruebas estadísticas que utilicé fue Kruskal-Wallis, y en caso de que existiera diferencia estadísticamente significativa, se realizó una comparación múltiple para saber en qué grupos había diferencia. Aquí, esta prueba solo lo utilicé para las variables de nivel de instrucción y edad, porque son 3 grupos. En el caso del sexo, que eran hombres y mujeres, utilicé la prueba estadística de Wilcox. Utilicé estas pruebas porque la distribución de mis datos no eran normales, entonces por eso utilicé estas pruebas estadísticas no paramétricas. Aquí los resultados que obtuve fueron los siguientes. En el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México me dieron cuatro adverbios terminados en mente, que es totalmente, obviamente, afortunadamente y prácticamente. ¿Y en qué variable social? En el nivel de instrucción, totalmente y obviamente, y en edad, afortunadamente y prácticamente. En el nivel de instrucción, en el caso del habla de Monterrey, fueron estos 10, actualmente, básicamente, generalmente, realmente, solamente, y en el caso de los hombres y mujeres, regularmente. Aquí traje algunos ejemplos también. Bueno, vamos primero a ver los resultados por corpus. Primero voy a empezar por el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México. Como ya dije, fueron 4. Aquí vemos los resultados de las pruebas estadísticas. Vemos, por ejemplo, que en totalmente la diferencia se encuentra en los de nivel de instrucción bajo. ¿Por qué? Porque son los que lo utilizan menos y se hacen una diferencia entre alto y el nivel de instrucción medio. En el caso de obviamente, también ocurre lo mismo. Son los de nivel de instrucción bajo los que existe una diferencia con los de nivel de instrucción alto y medio, porque son los de nivel de instrucción bajo que los utiliza menos. En el caso de edad, afortunadamente y prácticamente la diferencia está entre jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que lo utilizan menos y los adultos lo utilizan más. Aquí vamos a ver cada uno de ellos. Afortunadamente, ya vimos que en las pruebas estadísticas salió que los jóvenes lo utilizan en menos ocasiones y los adultos en más. Y este adverbio, afortunadamente, indica una actitud emocional expreso-valorativa. Aquí tenemos un ejemplo de la entrevista 59, en donde una mujer está hablando sobre que nos quedamos sin comer, pero la niña no. Aquí muestra alivio. Afortunadamente, nada más era pura leche. O sea que la niña no comía mucho porque solo tomaba leche. Ahí vemos el uso de afortunadamente con indica algo valorativo, ¿no? Vemos ahora prácticamente. En prácticamente también vemos que los adultos lo utilizan más y los jóvenes en menos ocasiones. Y la función más utilizada fue la de énfasis.
Aquí vemos, por ejemplo, en la entrevista 15, que está señalando que el hablante le pidieron ayuda para un caso en donde llegué y vi que en efecto el niño estaba prácticamente muerto allí. Ahí vemos el ejemplo de énfasis en prácticamente. Totalmente, totalmente, como ya vimos en las pruebas estadísticas, y el nivel de instrucción que más lo utiliza es el alto y en menos ocasiones el nivel de instrucción bajo. Y este adverbio se encontró que en la mayoría modificaba adjetivos, que lo vemos en la tabla y vemos el ejemplo. En nuestro país que tenemos una serie de tormentas y una serie de lluvias descontroladas totalmente. Ahí vemos el ejemplo de cómo está modificando. Ahora vamos con obviamente. Obviamente es, en cuanto a nivel de instrucción, es el nivel de instrucción medio el que más lo utiliza, el de nivel de instrucción bajo el que menos lo utiliza. Y ahí vemos en que la función que más utilizan en el corpus sociolingüística de la Ciudad de México es afirmación. O sea, obviamente si tengo sensibilidad. Ahí vemos que está afirmando que sí tiene sensibilidad en la entrevista 22. Y aquí, obviamente, hice un pequeño análisis que posteriormente realizaré con los demás adverbios, pero aquí vi si había una relación entre la función y el nivel de instrucción, lo que marcó que efectivamente los hablantes de nivel de instrucción alto tienden a utilizar la función de certeza, porque señalan el grado de seguridad de la información que transmiten. Y en el caso de los hablantes de nivel de instrucción medio, hacen un mayor uso de la función de afirmación. Obviamente sí o obviamente para respuesta. Ahí son los de nivel de instrucción medio. Bueno, ahora hasta aquí ya terminamos con el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México. Ahora vamos con el corpus del habla de Monterrey. Aquí vemos que son 11 los que yo aquí quiero destacar. Y vemos aquí los resultados de mis pruebas estadísticas. Aquí, a diferencia del cuadro anterior del corpus sociolingüístico de la Ciudad de México, la diferencia está entre alto y bajo en la mayoría de ellos, excepto en exactamente, que aquí, al igual que en el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México, el que se destaca es el bajo. ¿Por qué? Porque el bajo es el que menos lo utiliza. Los demás, la diferencia está entre alto y bajo. Aquí vemos alto, bajo, alto, bajo. Y en cuanto a regularmente, es aquí la diferencia la encontramos en el sexo, entre hombres y mujeres. Veamos ahora realmente. Realmente, como vemos en la gráfica, son los de nivel de instrucción alto quien los utiliza más y los de nivel de instrucción bajo quien los utiliza menos. Y aquí también este adverbio es utilizado para énfasis. Y en el ejemplo vemos que habla sobre calles conocidas y menciona que realmente las que más se conocen son la Residencial Lincoln y Mitras Norte. Ahora vamos con exactamente. Aquí otra vez es el nivel de instrucción alto el que más utiliza y los de nivel de instrucción bajo quienes menos lo utilizan. Y exactamente los ejemplos que se analizaron, se encontró que la mayoría funcionaban como respuesta y eran acompañados con los adverbios no y sí. Sí, exactamente, no exactamente o simplemente exactamente para responder a una pregunta hecha por el entrevistador. Ahora vamos con solamente. Otra vez el nivel de instrucción alto es el que más lo utiliza y el de nivel de instrucción bajo el que menos lo utiliza. Aquí encontramos que las funciones más frecuentes eran de exclusión, cantidad y adición. Y aquí vemos los ejemplos. De exclusión, aquí en la entrevista 83 vemos que la persona, el informante, les está diciendo al entrevistador que puede ir a su casa cuando quiera. Excepto, pues solamente que llega ahorita su hijo, pues ya no la podría atender. Ahí está la exclusión. Cantidad, solamente más un número. Aquí vemos, por ejemplo, que en la entrevista 98, el hablante señala que de 10 personas, de 10 gentes, solamente 2 comieron los pulpos, los demás me los dejaron.
¿Qué otro podemos ver? En solamente adición, no solamente, sino. En la entrevista 71 podemos ver aquí la adición. Y no solamente te estoy hablando de la democracia a nivel político, sino como una forma de vida en tu trabajo. Y también me encontramos como adición, no solamente más y no solamente también, en el caso de solamente. Ahora, posteriormente tenemos el nivel de instrucción. Aquí definitivamente el nivel de instrucción bajo no se encontró ningún ejemplo de posteriormente, y el nivel de instrucción alto es el que más lo, lo utiliza. Aquí la función que más es un adverbio de tiempo, pero me di cuenta que indicaban diferentes cosas. Uno indica orden. En este ejemplo de la entrevista 61 vemos que está dando una receta, entonces el orden en cómo debe hacerse esa receta. Y en cuanto a tiempo, esta persona está hablando que antes rentaba y posteriormente pues ya logramos hacernos de una casita. Entonces ambos son de tiempo, solo que uno es un orden de cómo es se debe hacer esa receta, y el otro indica ese tiempo que antes rentaban, ahora tienen, tienen una casita. Generalmente, nivel de instrucción, otra vez, el nivel de instrucción alto es el que más lo utiliza, mientras que el nivel de instrucción bajo lo utiliza menos. Aquí vemos que la función más frecuente es con significado común. En la entrevista 27, el informante señala que ahora generalmente se contrata mucha gente joven. Y habitual en una rutina que también lo encontramos en este adverbio, menciona, si en un automóvil y en la mañana cuando me estoy haciendo, generalmente oigo la radio. Nos gusta oír, por ejemplo, la estación de 102. Ahí es su rutina del hablante de la entrevista 97. Ahora, regularmente. Tenemos aquí, esto es también, tendríamos que estudiarlo más, porque generalmente los estudios que existen para diferenciar entre hombre y mujer no son contundentes. Entonces aquí salió un ejemplo en donde el hombre y la mujer regularmente utiliza el hombre más regularmente que las mujeres. Aquí tenemos que este es un adverbio temporal y lo vemos en el ejemplo en la entrevista 66. Claro que sí, bueno, últimamente no he ido, pero regularmente voy al menos una vez al mes, pero a veces hay una vez por semana. Aquí está hablando del tiempo. Y ahora también tenemos actualmente, otra vez son los hablantes de nivel de instrucción alto y quien más lo utiliza, y los de nivel de instrucción bajo, quienes menos lo utilizan. Aquí vemos otra vez, estamos hablando de tiempo, pero existe encontré que existían dos tipos de cómo menciona el tiempo. Aquí del tiempo de la actualidad, y aquí es de comparación, qué hay antes y qué hay ahora. Aquí, por ejemplo, menciona que actualmente él imparte 3 asignaturas, ¿no? Es un profesor. Y en la de comparación está hablando de las computadoras, que antes se perforaban tarjetas y ahora ya la juventud nació con la tecnología. Ahí está haciendo una comparación. Probablemente esta comparación tenga que ver con las preguntas que se hacen o se realizan cuando se está realizando una entrevista sociolingüística. Entonces vamos a la siguiente. Sí estoy en tiempo, ¿verdad? Espero que sí. Bueno, básicamente es otro de los adverbios que encontramos aquí, y está el nivel de instrucción. Es otra vez, los de nivel de instrucción alto son los que más lo utilizan, y los de nivel de instrucción bajo son los que menos lo utilizan. Aquí la función que más utilizaron fue énfasis, que habla de mi padre y mi madre ambos eran de pequeños lugares cerca de General Terán, pero básicamente mi madre siempre vivió en General Terán. Ahí vemos el uso de básicamente. Definitivamente, otra vez, es el nivel de instrucción alto, es el que más utiliza este adverbio, y énfasis otra vez. Aquí nos está hablando en la entrevista 28 un hombre joven de nivel de instrucción alto que dice: pues sí, obviamente como estaba antes me va mucho mejor, pero no sé qué sea. Yo pienso que es mejor pagado el software que el hardware, definitivamente.
Pero pues te digo, yo pienso, o sea, yo pienso ahí, depende de lo que sepas. Ahí es el ejemplo de definitivamente. Y aquí otra vez, esa es una coincidencia con el de el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México, que obviamente también marcó diferencia estadísticamente significativa. Y aquí el nivel de instrucción alto es el que utiliza más este adverbio. Y aquí vemos que el de deducción es el más utilizado. Y aquí habla sobre los conocimientos, de que entre más conocimientos, más especializado te va mejor, obviamente. Y mis conclusiones son las siguientes. Se encontró diferencia estadísticamente significativa de mi pregunta de investigación en las variables de nivel de instrucción en la mayoría de los adverbios, como vimos en el Habla de Monterrey. Y esto es coincidente con otros estudios sobre los adverbios terminados en mente, en que son utilizados más los hablantes de nivel de instrucción alto. También encontramos que había diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres y en la edad, entre los jóvenes y los adultos. Conclusiones. La tendencia de uso de los adverbios, esta es parte de mis conclusiones, por los hablantes del nivel de instrucción alto, en otros estudios que hay mucho sobre los adverbios terminados en mente, es una preocupación por varios lingüistas, no solo en español, sino también en inglés y en francés y portugués. Encontré estudios sobre ellos. Y algunos que encontré en español señalan que se debe que las personas utilizan los adverbios terminados en mente de nivel de instrucción alto porque se considera como una variante prestigiosa y son fundamentales, como ya les había dicho, para la organización del discurso, como finalmente, posteriormente, y para la estructuración de la información. Aquí está la referencia donde hay un estudio sobre los adverbios en mente, pero esa no es una comparación entre dos variantes del español de México, sino en el peninsular y en el de México. Y otra cosa sobre el perfilamiento lingüístico, que es la mesa en la que nos encontramos, es que hay una limitación en el uso de estos adverbios, su poca frecuencia. Aunque vimos que habían muchos en las primeras diapositivas, muchos de ellos tienen incluso una frecuencia de 1, 2, aunque sean bastantes, son en cuanto a su aparición, su frecuencia es poca. Entonces, eso sería una de las limitaciones para considerarlos como descriptores de hablantes. Si aparecen poco, si tenemos algún tipo de evidencia, probablemente no se encuentre ahí. Entonces, no serían de mucha utilidad para realizar el perfilamiento lingüístico por su poca frecuencia. Y bueno, aquí están una de las bibliografías que tomé en cuenta para esta ponencia. Pero como ya les mencioné, es un tema muy de mucho interés para diferentes lingüistas y diferentes lenguas. Y bueno, pues esa sería toda mi participación. Creo que estuve en el tiempo, doctor. Perfectamente. Primeramente, muchas gracias por la presentación. Estuvo justamente en el tiempo. Más que medido. Te pido por favor si puedes de compartir tu pantalla. Y bueno, como les comentaba en un principio, es una pena, pero, es una pena, pero la tercera plática de Raquel Meister, que viene de Brasil, no la pudo presentar y pues entonces vamos a proceder a las preguntas. Hay algunas preguntas muy interesantes, sobre todo en el ámbito de peritaje, otras que son sobre los aspectos técnicos, entonces es difícil discernir, pero bueno, voy a empezar con algún aspecto técnico para el caso de Esteban. Nos están preguntando de Daniela Osorio Castro sobre qué tanto puede ser ese final
un producto de la evolución del español desde el latín vulgar. Que segunda persona del singular termina en S. La pregunta es si podría ser, por lo tanto, algo que se heredó y se desarrolló como cualquier palabra patrimonial. La respuesta corta sería sí. Sí, todo permite suponer que desde el latín vulgar ya se hacía esta analogía y, y sería analógico, no es etimológico. Sin embargo, desde entonces no se consideraba pues algo bueno, ¿no? Como actualmente tiene un estigma negativo de poca instrucción. O sea, ves a alguien que dice la S, lo corriges porque la norma estándar se sobrepone sobre esta variante, ¿no? Uh-huh. Ok. Nos pregunta Cristian Caballero, ¿cuál es tu definición operacional? Si basta que aparezca una vez la desinencia en cada hablante o debe ser un uso consistente. En este caso, con que lo presentara el hablante una sola vez, ya lo contaba como incidencia del hablante. Yo creo que me faltó mencionar, pero del CLOE utilicé las partes de habla espontánea y la parte de entonación. En la parte de habla espontánea se trataba de una charla que trataba de que fuera lo más natural posible. Entonces el hablante se relajaba y dejaba salir la desinencia, ¿no? Entonces era esta parte de la entrevista y la parte de entonación donde se les daba unos contextos, unas situaciones hipotéticas a los que ellos tenían que responder como lo harían en el contexto real. Y ahí también presentaban la desinencia en ese, pero sí que solo fuera una vez lo conté para el estudio. Ok. Nos pregunta Yeisi Orduz Navarrete, ¿qué hipótesis explicarías que las mujeres presenten más este tipo de producción? Es una pregunta que creo que se destacó por ahí alguien más que comentaba que le sorprendía eso. Si esto es independiente del nivel de instrucción. Sí. Como mostré en las gráficas, en el corpus sociolingüístico, el porcentaje era igual en ambos, ¿no? En hombres y mujeres, era 24% para ambos. Mientras que en el CLOE ahí sí se marcaba que las mujeres tenían un porcentaje más alto que los hombres. En este caso puede ser que es porque el CLOE actualmente tiene mayor representación de mujeres que de hombres. Pero en las demás diapositivas, en el corpus sociolingüístico, se resaltaban las mujeres de nivel bajo, pero en el corpus general, en la población general, eran iguales, ¿no? En el corpus sociolingüístico. Entonces, no tengo una hipótesis, los textos que he leído comentan que depende del ámbito en el que se desarrollen ambas personas. En casos anteriores, de tiempo atrás, los hombres trabajaban más en trabajos formales, donde tenían que utilizar lenguaje técnico, mientras las mujeres se quedaban en casa a hacer labores domésticas. Y entonces, pues esta es una de las teorías que, que la BOP propone en sus textos, ¿no? Entonces, tendría que seguir investigando, pero sí es un estudio exploratorio. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Hay algunos comentarios acerca de si tu tesis ya salió publicada, en dónde saldría, sobre el título de Yolanda Lastra. Creo que esto se puede contestar inclusive por el chat, porque hay otras preguntas que ya nos abren más hacia la cuestión de lo que hablabas acerca del trabajo, de los dos trabajos que presentaron ya tanto Esteban como Margarita en relación con los peritajes. Entonces, lanzo una pregunta que primeramente va a Tonatiuh, pero al mismo tiempo lo comento, hago la pregunta que está relacionada para Margarita. Tonatiuh Alejandro Montaño para Esteban le dice, si una persona al declarar en un juzgado se podría considerar por el uso de la S que el verbo cambia o se pueda cambiar la acción en tiempo y espacio. En el caso de Margarita le dice, quisiera saber, al igual que si yo ocupo uno de los adverbios que nos das de ejemplo del corpus de la Ciudad de México, si podrían ser tomados en cuenta para en una interpretación pericial que se requiera
señalar una declaración falsa o fabricación de testimonios, debido a que los hechos o los actos no pueden ser cuestionados si no son demostrados científicamente. En este sentido es qué tanto se puede utilizar estos estudios justamente en una, bueno, lo está poniendo específicamente en una interpretación pericial o en el juzgado. Entonces, si Esteban nos quieres contestar primero. Bueno, si entendí bien la pregunta, es sobre si existe un cambio de acción-tiempo, Sí, la distinción en el uso de la S y sin la S. así es. Ah, Si esto afectaría, o sea, si esto a la hora del juzgado no se puede, inclusive alguien cambiar lo que está diciendo para dar un testimonio falso, o bien qué tanto se puede tomar como un testimonio verdadero el hecho de utilizar estas partículas en el caso de la desinencia bueno, la S o con la mente, terminación en mente, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿qué tanto se podría utilizar? ¿O podríamos saber que esto es verdadero? Bueno, me parece que no he leído más bien algo respecto sobre que exista este uso. No, me parece que no existe en casos legales. Y pues no creo que haya un cambio de acción en tiempo con la diferencia entre el uso de la S o el uso de que no esté la S, porque no representa ningún cambio semántico o de algún otro tipo, semántico o pragmático. Simplemente es un rasgo fonético que pues no nos daría más sobre esa persona en un caso legal. Aquí lo que trato de hacer es comprobar su viabilidad al caracterizar hablantes, ¿no? Y para facilitar una comparación e identificación de un hablante con respecto a una base de datos. Ok, creo que se fue tu sonido. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ya, ok. Perfecto, muchas gracias. Y Margarita, ¿qué nos puedes decir? O sea, repito, quisiera saber si se ocupa uno de los adverbios, si podrían ser tomados en cuenta para una interpretación pericial que se requiera señalar una declaración falsa o fabricación de testimonios debido a que los hechos o los actos no pueden ser cuestionados si no son demostrados científicamente. Es complicada la pregunta, pero este estudio se enfoca más al perfilamiento lingüístico, más que colocarlo dentro de las declaraciones falsas y verdaderas. En cuanto a perfilamiento lingüístico, me refiero que si se tienen, por ejemplo, mensajes de odio, si se tienen manifiestos, a través de esos manifiestos o incluso audios, se puede identificar ciertas características del hablante, no si es falso o verdadero. A eso se enfocan estos estudios de Esteban y tanto el mío, en donde se busca, por medio de evidencia lingüística, conocer y ver qué tipo de sospechosos buscar. Ese sería el ámbito en el que se podría utilizar estos estudios. Si una declaración es falsa o es verdadera, en ese caso no está enfocado los trabajos bueno, mi trabajo, ya estoy hablando por Esteban, no, mi trabajo no abarcaría ese ámbito dentro del ámbito pericial. Okay, muchas gracias. Yeisi Orduz hace otra pregunta que igual puede ser aplicada para ambos, ¿no? Dice, según este estudio, lo está preguntando en el caso de Margarita, pero puede ser también aplicable para Esteban. Entiendo que el uso del léxico puede funcionar como descriptor sociodialectal del sospechoso.
Ujú. ¿Qué tantos trabajos ayudarían a respaldar un estudio de esta corte en México? Aquí vamos otra vez a la parte científica, ¿no? Me atrevo a decir que en Colombia hay contados estudios recientes acerca de este tipo de usos intensificadores. Mm, bueno, ¿empiezo yo y luego Esteban o Ajá, quieres tú, Esteban? empieza tú, ya que empezó directamente contigo. Ah, ok. Bueno, sí, hay estudios que pueden ayudar en el caso de la Corte de México. Como señaló Esteban en su bibliografía, la doctora López Escobedo está proponiendo este tipo de descriptores para hacer una base de voces que estén identificadas con esas características sociodialectales. Entonces, de esa forma, al hacer una comparación forense de voz, ya se realizará en contraste con un banco que ya esté clasificado. Entonces, ya evitará los falsos positivos. Y aquí habla sobre que en Colombia hay estudios recientes sobre esos intensificadores y bueno, que me gustaría agregar que no solo el léxico puede ayudar al perfilamiento lingüístico. En México, por ejemplo, hay muchísimos estudios, pero más desde la parte fonológica, perdón, fonética. Entonces ahí hay un gran estudio sobre estas características en México. También, no solo el léxico, también incluso la sintaxis y hay estudios de morfología sobre cómo estas características pueden ayudarnos a caracterizar en caso de tener evidencia y ver qué, qué, qué edad tiene, también podemos ver de dónde proviene. Y hay varios ejemplos, sobre todo en la Corte de Estados Unidos y otros países, como el Unabomber, que los manifiestos o las cartas de amenaza ayudaron a identificar, porque estaban perdidos sobre qué tipo de sospechoso buscar. Entonces ya ellos, por medio de este tipo de análisis, hicieron un perfilamiento y ayudó, no fue con lo contundente para atrapar a una bomber, pero sí ayudó a identificar, por ejemplo, de dónde provenía, qué nivel de instrucción tenía es una bomber. Ujú. De acuerdo, muchas gracias. Si nos quieres decir por tu parte, Esteban, contribuir con algo en este sentido. Sí, me parece que en casos de atribución de autoría también es muy útil este tipo de marcadores para, en el caso de que tengas textos conocidos de una persona, generar un perfil que indique si qué tan probable es que el escritor de un texto sea el escritor de otro texto basado en una base de datos con escritos de esa misma persona, que es lo que me parece fue el caso de Luna Bongo que mencionaba Margarita, ¿no? Entonces, sí, estos rasgos ayudan a identificar o a atribuir autoría o a dar rasgos, un perfil del sospechoso en casos legales. Aquí en México no estoy muy informado del panorama legal, pero sí en textos de Estados Unidos y me parece que en Europa tienen otros parámetros legales y sus cortes lo permiten como evidencia. De acuerdo, muchas gracias. Desde Facebook nos están preguntando Yunuen Bug a Margarita si es la diferencia significativa en estadísticas totales de uso de los adverbios terminados en mente o más del contexto. ¿Podría repetirlo? Es que no escuché Dice, ¿es la diferencia significativa en estadísticas totales de uso de los adverbios terminados en mente o más del contexto? Ok. Bueno, si entiendo, creo la pregunta. Eh, la diferencia estadísticamente significativa la realicé por cada uno de los adverbios, no en un total, no por la cantidad total de adverbios, sino por cada uno en específico. Sí, ¿a Ok, eso se refiere el hablante? sí, Digo, el supongo que sí. que pregunta. Sí, ella misma confiesa que no está muy claro si lo dijo bien. Ok,
Y una última pregunta, porque ya se nos está terminando el tiempo y puede ser para cualquiera de los dos, de Verónica Jenny Lazo. Dice, ¿qué papel juega el estilo de habla según los registros de los hablantes en este perfilamiento? ¿Qué estilo? A ver, ¿podría repetirles que se corta? Creo que es mi compu. Se está acabando la pila. ¿Qué perfil juega el estilo de habla según los registros de los hablantes en este perfilamiento? Recordemos que estamos tomando corpus que aunque provienen de fuentes orales, al final de cuentas son escritos, son transcritos. Pero... En mi caso, no tomé en cuenta ningún estilo de habla. En las entrevistas trataba de que fuera un ambiente familiar. Sí se empezaba con una pregunta, estilo cuestionario, pero de ahí el hablante tenía todo el tiempo y el espacio para explayarse y hablar libremente, y no tenían un estilo específico, ninguno. Entonces, en mi caso, no. En mi caso, que utilicé el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México y el corpus del habla de Monterrey, me di cuenta, por ejemplo, viendo otro tipo de palabras, que en el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México, algunos entrevistadores con algunos hablantes sí tenían cierta relación, cercanía afectiva. Entonces, eso en algunos casos motivaba que aparecieran o no ciertas palabras. Pero en el caso del no conozco cuáles son la edad o si había relación entre los entrevistador y el informante en el caso del corpus del habla de Monterrey, que también sería algo interesante estudiarlo, pero en mi caso no lo tomé en cuenta. De acuerdo. Sería otra cosa que investigar. Pues sí, la verdad está en que, como en todo, se nos acaba el tiempo. Es una pena. Entonces, van algunos avisos. Primeramente, muchas gracias a Esteban y a Margarita por sus pláticas. Con esto terminamos la mesa 3 del perfil lingüístico del hablante.